Lectura del epílogo de la obra Sobre cosas que se ven en el cielo, por Carl Gustav Jung. Capítulo 7. Epílogo. Ya había terminado mi manuscrito cuando cayó entre mis manos un librito que no puedo dejar de mencionar, El secreto de los hechiceros, de Morfeo Angelucci. El autor es un autodidacto y él mismo se describe como hombre nervioso que padece de debilidad constitucional. Después de desempeñarse en ocupaciones de diverso género, en 1952 ingresó como obrero en la Lockheed Aircraft Corporation de Burbank, California. Según parece, no tiene cultura general, pero en las ciencias naturales posee conocimientos quizás superiores a los que cabría esperar en su caso. Es un italiano naturalizado en los Estados Unidos, ingenuo y, si las apariencias no engañan, serio e idealista. Hoy vive predicando el evangelio que le revelaron los platos voladores. Esta es la razón por la cual me ocupo de su librito. Su carrera de profeta comenzó el 4 de agosto de 1946, cuando observó un UFO probablemente auténtico. Por el momento no se interesó en este problema. En sus horas libres trabajaba en un escrito titulado La naturaleza de entidades infinitas, que se publicó posteriormente en edición del propio autor. El 23 de mayo de 1952 se produjo el hecho que decidió su vocación. Alrededor de las 11 de la noche, según dice, se había sentido mal y en la parte superior del cuerpo había experimentado una especie de comezón, como antes de una tormenta. Trabajaba por la noche y cuando, alrededor de las 12:30 del mediodía siguiente, volvía a su casa en automóvil, vio un objeto oval, rojo, resplandeciente, que flotaba a poca altura sobre el horizonte y que solo él parecía observar. En un tramo solitario del camino, que se elevaba un poco sobre el terreno circundante, vio, a corta distancia y cerca del suelo, en una posición más baja que la del camino, el objeto rojo y redondo que palpitaba. De pronto, el objeto se elevó en un ángulo de 30 o 40 grados y con gran velocidad se alejó hacia el oeste. Pero antes de desaparecer, se desprendieron de él 2 esferas de fuego verdes, de las cuales salió una voz masculina que hablaba en perfecto inglés. Todavía podía recordar las palabras: «No tengas miedo, Orfeo, somos amigos». La voz lo invitó a abandonar el automóvil. Orfeo lo hizo y, apoyado en el automóvil, observó, a corta distancia, los 2 objetos esféricos palpitantes. La voz le explicó que las luces eran instruments of transmission, es decir, una especie de órganos sensoriales y, por lo tanto, de transmisión, y que él se hallaba en comunicación directa con amigos de otro mundo. Luego la voz le recordó lo que había visto el 4 de agosto de 1946. Como de pronto se sintiera sediento, la voz le dijo: «Bebe de la copa de cristal que ves sobre el guardabarros». Orfeo bebió y comprobó que se trataba de la bebida más exquisita que jamás había saboreado. Se sintió refrescado y fortalecido. Las 2 luces estaban separadas entre sí por una distancia de alrededor de 3 pies. Repentinamente palidecieron y entre ellas apareció una luminosidad tridimensional. Luego aparecieron la cabeza y los hombros de 2 personas, un hombre y una mujer. Tenían ojos grandes, luminosos, y a pesar de toda su perfección sobrenatural, les resultaron figuras extrañamente conocidas y familiares. Lo contemplaron a él y toda la escena. A Orfeo le pareció que se hallaba en relación telepática con ellos,
Con la misma rapidez con que había aparecido, la visión desapareció y las bolas ígneas volvieron a adquirir su resplandor de antes. Oyó las palabras: «La senda se abrirá, Orfeo». Y la voz continuó diciendo: «Nosotros vemos a cada uno de los habitantes de la tierra tal como es, y no como lo ven los sentidos limitados de los hombres. Los habitantes de tu planeta han estado bajo observación durante siglos, pero solo ahora están sometidos a una revisión y reconsideración. Cada progreso que hace vuestra sociedad está registrado por nosotros. Os conocemos como vosotros mismos no os conocéis. Cada individuo, cada hombre, cada mujer y cada niño está clasificado en nuestras estadísticas vitales, con la ayuda de nuestros cristalinos discos registradores. Cada uno de vosotros es infinitamente más importante para nosotros que para los habitantes de la tierra, porque no conocéis el verdadero misterio de vuestra existencia. Nos une un sentimiento de fraternidad con los habitantes de la tierra, a causa de un antiguo parentesco de nuestro planeta con la tierra. En vosotros podemos ver muy atrás, en los tiempos pasados, y reconstruir ciertos aspectos de nuestro mundo anterior. Con profunda compasión y comprensión, vemos cómo vuestro mundo sufre los dolores del crecimiento. Te rogamos que nos consideres sencillamente tus hermanos mayores». Luego la voz informó al autor que los UFOs eran dirigidos mediante gobierno remoto por una nave madre. En realidad, los ocupantes de los UFOs no tenían necesidad de estos aparatos. En su condición de seres etéreos, solo los necesitaban para manifestarse materialmente a los hombres. Los UFOs alcanzaban aproximadamente la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es la misma que la de la verdad, rápida como el pensamiento, pues. Los visitantes llegados del cielo eran inofensivos y estaban animados de las mejores intenciones. La ley cósmica impedía aterrizajes espectaculares. La Tierra se hallaba actualmente amenazada por peligros mayores de los que se imaginaba. Después de estas revelaciones, Angelucci se sintió aliviado y fortalecido. Era, según dice, como si me hubiera elevado durante un instante por encima de la mortalidad y como si esos seres fueran afines a mí. Cuando las luces desaparecieron, Angelucci tuvo la impresión de que su mundo cotidiano había perdido realidad y se había convertido en un refugio de sombras. El 23 de julio de 1952 se sintió mal y no acudió al trabajo. Por la noche salió a dar un paseo y al volver, y hallándose en un lugar solitario, lo acometieron las mismas sensaciones que había experimentado el día 23 de mayo del mismo año. Conjuntamente con ellas se daba la percepción de un estado que constituye una de las condiciones previas más importantes para que se verifiquen fenómenos psíquicos espontáneos. De pronto vio ante sí, en el suelo, una forma nebulosa que resplandecía débilmente como una pompa de jabón. Ese objeto cobró creciente solidez y Angelucci distinguió algo como una entrada, a través de la cual se veía interior claro y resplandeciente. Entró en él y se encontró en un espacio abovedado, de unos 6 metros de diámetro. Las paredes estaban hechas de una sustancia etérea, nacarada, iridiscente. Frente a él había un cómodo sillón hecho de parecida sustancia etérea. El espacio interior estaba vacío de toda otra cosa y silencioso. Angelucci se sentó en el sillón y tuvo la impresión de que estaba sentado sobre el aire. Era como si el asiento se acomodara a la forma del cuerpo. La puerta se cerró de tal manera que pareció que nunca hubiera habido allí una puerta. Angelucci oyó una especie de zumbido,
un ruido rítmico que era como una vibración y que lo puso en un estado de semirrapto. El espacio interior se oscureció y las paredes emitían música. Luego retornó la luz. Angelucci descubrió en el suelo un trozo de metal resplandeciente, como una moneda. Cuando lo tomó con la mano, le pareció que desaparecía. Tenía la sensación de que el UFO lo transportaba. De pronto se abrió en la pared una ventana redonda de unos 9 pies de diámetro. Angelucci miró hacia afuera y vio un planeta, la Tierra, a más de 1000 millas de distancia. Según le explicó una conocida voz. Lloró de emoción y la voz le dijo: «Llora, Orfeo, nosotros lloramos contigo por la Tierra y sus hijos». A pesar de su aparente belleza, la Tierra es un purgatorio entre los planetas que han desarrollado vidas inteligentes. El odio, el egoísmo y la crueldad se levantan de la Tierra como una oscura niebla. Luego se alejaron evidentemente por los espacios universales. Se encontraron con un UFO de unos 1000 pies de longitud y un diámetro de alrededor de 90 pies, hecho de una sustancia cristalina y resplandeciente. De él se irradiaba una música que aportaba visiones de planetas y galaxias que rotaban armoniosamente. La voz informó a Angelucci que los seres de su planeta, es decir, del planeta del otro, eran inmortales. Los que en la Tierra se afanan para librarse de las tinieblas son solo sombras mortales de aquellos. Todos los seres de la Tierra estaban ya en la parte buena, ya en la parte mala. Nosotros sabemos, Orfeo, en qué parte estás tú. En virtud de su debilidad física, Angelucci tenía dotes espirituales que podían ponerlo en comunicación con aquellos seres del cielo. Comprendió que tanto la música como las voces salían de la gran nave espacial. Esta se alejó lentamente y Angelucci observó en ambos extremos de la nave madre unos remolinos ígneos que servían de propulsores, pero eran además medios de ver y oír en virtud de un contacto telepático. En el camino de regreso encontraron 2 UFOs comunes que también se dirigían hacia la Tierra. La voz continuó instruyéndolos sobre la actitud de los seres superiores respecto de los hombres. Estos habían realizado progresos técnicos que no guardaban relación con los morales y psicológicos, y por eso ellos, los habitantes de otros planetas, se esforzaban por hacer que los habitantes de la Tierra comprendieran mejor su actual crisis y por ayudarlos a curarse. También querían instruirlos sobre Jesucristo. Este era llamado, según le dijeron alegóricamente, el Hijo de Dios, pero en realidad era el Señor de la llama, una entidad infinita del Sol, y su origen no era terrenal. Como espíritu del Sol que se sacrificó por los hijos del dolor, los hombres, se había convertido en parte del alma sobrenatural del hombre y en espíritu del mundo. Eso lo diferenciaba de los otros maestros universales. Cada hombre de la tierra poseía un Selbst espiritual desconocido, que es superior al mundo material y a la conciencia y que existe fuera de la dimensión temporal, en plenitud espiritual, en el interior de la unidad del alma superior. La existencia terrena del hombre tiene como única finalidad restablecer la unión con la conciencia inmortal. Bajo el ojo escrutador de esta grande y compasiva conciencia, Angelucci se sentía como un retorcido gusano, impuro, lleno de errores y pecados. Y entonces volvió a llorar, en medio de una música que acompañaba su estado de ánimo. La voz habló y dijo: «Querido amigo terrestre,
Ahora te sumergimos en la verdadera luz del mundo eterno. Resplandeció un blanco relámpago. Su vida se extendió claramente ante los ojos y retornaron a él los recuerdos de todas sus existencias anteriores. Comprendió el misterio de la vida. Creyó que iba a morir, pues sabía que en aquel momento había sido transportado a la eternidad, a un mar intemporal de beatitud. Después de esta iluminación, volvió en sí. Acompañado por la obligada música etérea, fue transportado de nuevo a la tierra. Cuando abandonó el UFO, éste desapareció repentinamente sin dejar rastros. Al acostarse, poco después, experimentó una sensación de quemadura en el lado izquierdo del pecho. Encontró allí una marca del tamaño de $1/4, un círculo inflamado con un punto en el centro, señal que él interpretó como el símbolo del átomo de hidrógeno. A partir de esa vivencia, Angelucci comenzó, fiel a su estilo, su predicación. Se hizo un testimonio, no del verbo, sino del UFO, y sufrió desde entonces las burlas y la incredulidad que responden al mártir. El 2 de agosto del mismo año, por la noche, conjuntamente con otros 8 testigos, vio en el cielo un UFO común, que al cabo de un rato desapareció. Se fue entonces a aquel lugar solitario que ya conocía, pero no encontró allí ningún UFO, aunque sí una figura que exclamó: «¡Salud, Orfeo!». Era la figura de una de las visiones anteriores que deseaba que la llamara Neptuno. Era un hombre maravillosamente hermoso, alto, con ojos extraordinariamente grandes y expresivos. El contorno de la figura se hallaba en un continuo movimiento ondulatorio, como agua encrespada por el viento. Neptuno le dio otras informaciones sobre la Tierra, sobre los motivos de sus lamentables condiciones de vida y sobre su próxima salvación. Luego desapareció. A principios de septiembre de 1953, Angelucci cayó en un estado de sonambulismo que le duró alrededor de una semana. Cuando recobró su conciencia normal, recordaba todo lo que le había ocurrido en su ausencia. Había estado en un pequeño planetoide en el cual moraban Neptuno y su compañera Lira, o mejor dicho, había estado en el cielo como Orfeo Angelucci podría representárselo. Esto es, con muchas flores, balsámicos perfumes, colores, néctar y ambrosía, nobles seres etéreos y casi ininterrumpidamente música. Allí se enteró de que su amigo celeste no se llamaba Neptuno, sino Orión, y que Neptuno era su propio nombre, el de Orfeo, cuando todavía se encontraba en aquel mundo celestial. Lira le mostró una atención particular, a la que él, el recuperado Neptuno, respondió, según su naturaleza terrestre, con sentimientos eróticos que provocaron gran horror en la sociedad celestial. Cuando, con algún esfuerzo, hubo superado esta reacción humana, demasiado humana, se verificó una noche celeste, una unión mística, análoga a la conjunción, a la conjunctio oppositorum de la alquimia. Terminaré en este punto culminante la exposición de este Pèlerinage de l'âme. Sin el menor conocimiento de psicología, Angelucci tuvo la vivencia mística que se relaciona con la visión de los UFOs y la describió con todas las particularidades que puedan desearse. No necesito tal vez agregar ningún comentario especial. La historia es tan ingenua y clara que el lector interesado en los problemas psicológicos puede comprobar, sin más ni más, cómo
y en qué medida ella confirma mis indicaciones y conclusiones anteriores. Hasta se la puede considerar un document único sobre el nacimiento y la integración de la mitología de los UFOs. Por esta razón, he dejado la palabra a Angelucci. La vivencia psicológica, que está relacionada con la vivencia de los UFOs, consiste en la visión o leyenda de lo redondo, es decir, del símbolo de la totalidad y del arquetipo que se expresa en las configuraciones del mandala. Estas configuraciones surgen generalmente en situaciones caracterizadas, según lo prueba la experiencia, por la desorientación y la perplejidad. El arquetipo constelado representa un esquema de ordenación que se impone en cierto modo al caos psíquico como una trampa psicológica o como un círculo dividido en 4 partes, gracias al cual se asigna cada contenido su lugar propio y el todo, que tiende a disolverse en lo indefinido, mantiene su confesión gracias al círculo que lo protege y lo abarca. En consecuencia, los mandalas orientales representan en la esfera del budismo mahayánico el orden cósmico, temporal y psicológico. Al propio tiempo forman los yantras, los objetos con cuya ayuda se establece el orden. Con nuestro tiempo se caracteriza por la disociación, la desorientación y la perplejidad. Esta circunstancia se expresa también en la psicología del individuo y precisamente en visiones fantásticas que surgen espontáneamente en sueños e imaginaciones activas. Desde hace 40 años he observado estos fenómenos en mis pacientes y, fundándome en tan copiosa experiencia, he llegado a la conclusión de que este arquetipo tiene una importancia capital y que adquiere importancia en la medida en que el yo, como tal, la pierde. Una situación de desorientación es excepcionalmente apropiada para rebajar el yo. Desde el punto de vista psicológico, lo redondo y por lo tanto el mandala significa un símbolo del Selbst. En el aspecto psicológico, el arquetipo del orden, por excelencia, es el Selbst. La configuración del mandala está condicionada aritméticamente, ya que todos los números son otros tantos arquetipos ordenadores de naturaleza primitiva. Esto es válido especialmente en el caso del número 4, la tetractis pitagórica. Como en general el estado de confusión surge de un conflicto psíquico, también el concepto de días, la dualidad conciliada, es decir, la síntesis de los opuestos, se relaciona empíricamente con el mandala, según lo muestra con claridad la visión de Angelucci. La posición central confiere al símbolo un alto valor sentimental que se expresa, por ejemplo, en la marca que aparece en el pecho de Angelucci. Los símbolos del Selbst coinciden con las imágenes divinas, por ejemplo, la Complexio Oppositorum de Nicolás de Cusa coincide con la Días o su definición de Dios. También coincide con el símbolo del hidrógeno de Angelucci. Este no está marcado con la herida cristiana característica del Señor, sino con el símbolo del Selbst, o sea, de la totalidad absoluta, Dios en el lenguaje religioso. De este contexto psicológico surge también el paralelo a la analogía alquímica de Cristo con el lapis philosophorum. Este centro está frecuentemente simbolizado con el ojo, por un lado desde el punto de vista alquímico con el ojo del pez, siempre abierto, por otro con el ojo de Dios, siempre despierto en la conciencia, o bien con el sol que todo lo ilumina. La vivencia moderna es la experiencia psicológica de símbolos de este género. Estos símbolos se presentan a la conciencia del hombre actual, no como una especie de fenómeno luminoso exterior, sino como revelación psíquica.
El agua representa las profundidades del inconsciente en las cuales ha penetrado un rayo de la luz de la conciencia. Un disco danzante, un ojo de pez, no vuela hacia el cielo, sino que nada en las oscuras profundidades del adentro y abajo, y de él nace un sol que ilumina el mundo, un sol invictus, un ojo siempre abierto que refleja el ojo del observador y que al mismo tiempo es algo propio y autónomo, un rotundum que expresa la totalidad del Selbst. Y solo conceptualmente puede distinguirse de la divinidad. El pez, lo mismo que el sol, son alegorías de Cristo que, como el ojo, representan la divinidad. En la luna y el sol aparecen la Madre Divina y su amado Hijo, como aún hoy puede verse en muchas iglesias. La visión de los ufos sigue la vieja regla y se manifiesta en el cielo. Las fantasías de Orfeo Angelucci aluden claramente a un lugar celestial y sus amigos cósmicos tienen nombres de estrellas. Si no son exactamente antiguos dioses y héroes, son por lo menos ángeles. El autor hace honor a su nombre. Cree que su mujer, cuyo apellido de soltera es Borgianini, es una descendiente de los Borgia, de triste memoria, de manera que él, cuyos nombres aluden a los Angeli y al anunciador del misterio eleusino de la inmortalidad, debe considerarse como un nuevo Orfeo, como un iniciador del misterio de los ufos, elegido por los dioses. Si su nombre es un seudónimo deliberadamente elegido, entonces bien puede decirse bien pensado. Pero si ese nombre aparece en su partida de nacimiento, el asunto se hace ya más problemático. Por cierto, que hoy no podemos admitir, sin más ni más, que un mero nombre esté ligado a una fuerza mágica. En ese caso, habría que atribuir a su mitad conyugal, es decir, al ánima, una correspondiente significación siniestra. La buena fe, intelectualmente un poco limitada, ingenua, de los que le prestaron crédito, podría verse atacada por la duda de que aquí ha intervenido una fina banda italiana. Lo que a menudo no parece posible a la conciencia puede, sin embargo, arreglarlo el inconsciente con la astucia de la naturaleza. Sea ello lo que fuere, el librito de Angelucci presenta un cuadro ingenuo que, precisamente por esto, muestra extensamente el fondo profundo e inconsciente del fenómeno de los ufos y, por lo tanto, para el psicólogo viene a ser, como llovido del cielo, el proceso de individuación tan importante para la psicología contemporánea se expresa aquí en una forma simbólica, pero de conformidad con la mentalidad primitiva del autor, lo que hace concretamente con gran claridad y confirma así nuestras anteriores consideraciones. Después de haber enviado ya este epílogo a la imprenta, vine a conocer el libro de Fred Hoyle, La nube negra. El autor es el profesor Hoyle, una autoridad mundialmente conocida en el campo de la astronomía. Sus dos notables obras, La naturaleza del universo y Las fronteras de la astronomía, me eran ya conocidas. Son brillantes exposiciones de los entonces recentísimos progresos registrados en la astronomía y demuestran que el autor es un pensador osado, de gran riqueza de ideas. Excitó mi curiosidad el hecho de que este autor hubiera recurrido al medio de la historia de ficción. En el prólogo, el propio Hoyle dice que el libro es una diversión y se defiende contra la posibilidad de que las opiniones de su héroe, un genial matemático, sean identificadas con las suyas propias. No es probable que un lector inteligente caiga en este error, pero como después de todo es Hoyle quien ha escrito este libro, no puede uno dejar de preguntarse ¿qué impulsó al autor a abordar el problema de los ufos? En su Yarn, Hoyle narra cómo un joven astrónomo del observatorio de Mount Palomar
mientras busca supernovas, descubre al sur de la constelación de Orión una oscura mancha circular en un denso campo de estrellas. Es un llamado glóbulus, una oscura nube de gas que, según parece, se mueve hacia nuestro sistema solar. Simultáneamente se descubren en Inglaterra pronunciadas perturbaciones en las órbitas de Júpiter y Saturno. Un genial matemático de Cambridge, el héroe de la historia, establece que la causa de este fenómeno es una determinada masa que, según se ve después, se halla en el punto exacto en que los norteamericanos descubrieron la nube negra. Ese glóbulus, cuyo diámetro mide aproximadamente la distancia que hay de la Tierra al Sol, está constituido por hidrógeno, de densidad relativamente elevada, y se mueve directamente hacia la Tierra a una velocidad de 70 kilómetros por segundo. Llegará a la Tierra en aproximadamente 18 meses. Cuando la oscura nube se encuentra en las cercanías de la Tierra, sobreviene en esta al principio un terrible calor que pone fin a gran parte de la naturaleza viva de la Tierra. Sigue luego una extinción total de la luz y unas tinieblas que superan a las del antiguo Egipto y que duran alrededor de un mes. Es una nigredo, como la que se pinta en la aurora con Surgens, el tratado alquímico atribuido a Santo Tomás. Cuando vuelve poco a poco la luz, sigue un terrible frío que determina una nueva catástrofe de destrucción. A todo esto, el gobierno británico ha encerrado a las autoridades científicas competentes en laboratorios rodeados de alambres de púas, donde, gracias a adecuadas medidas de seguridad, logran sobrevivir a la catástrofe. Mediante la observación de extraños fenómenos de ionización de la atmósfera, los hombres de ciencia llegan a la conclusión de que aquellos son provocados y de que en consecuencia en la nube debe de encontrarse un agente inteligente. Consiguen comunicarse con éste mediante radiotelefonía y reciben una respuesta. Se enteran entonces de que la nube se ha formado hace 500 millones de años y que ahora se encuentra en una fase de renovación. Se ha acercado al Sol para cargarse de energía. Por así decirlo, se nutre del Sol. Los hombres de ciencia vienen a saber que por ciertos motivos la nube debe eliminar toda sustancia radioactiva que podría dañarle. Quienes descubren esto son los observadores norteamericanos y entonces se bombardea la nube con bombas de hidrógeno para matarla. Se comprueba, mientras tanto, que la nube se ha dispuesto como un anillo alrededor del Sol y que, en consecuencia, amenaza a la Tierra con 2 eclipses anuales de considerable duración. Naturalmente, los ingleses quieren formular a la nube una gran cantidad de preguntas, entre ellas, por cierto, la pregunta metafísica sobre la existencia de un ser más grande, de edad aún mayor y de más profunda sabiduría y ciencia que las de la nube. A lo cual la nube responde que ya ha discutido ese asunto con otros glóbuli, pero que no logró saber más de lo que saben los hombres. La nube se muestra enteramente dispuesta a comunicar inmediatamente a los hombres sus conocimientos superiores. Un joven astrónomo se presta a realizar el experimento, cae en un estado hipnótico durante el cual muere por una especie de inflamación cerebral antes de haber podido comunicar nada. Entonces, el genial profesor de Cambridge se ofrece a su vez para realizar el experimento con la condición que la nube acepta de que el proceso de comunicación se desarrolle mucho más lentamente. Así y todo, sucumbe a un delirio que termina con su vida. Pero la nube se ha resuelto a apartarse del sistema y buscar otra región de estrellas fijas.
El sol torna a emerger de su envoltura y todo vuelve a ser como antes, salvo la terrible destrucción de la vida en la tierra. No es difícil ver que el autor ha abordado el problema de los UFOs característico de nuestra época. Una forma redonda, proveniente del cosmos, se acerca a la Tierra y desencadena en ella catástrofes mundiales. Aunque la leyenda considera generalmente la catastrófica situación política de la Tierra en relación con la disociación nuclear como el motivo indirecto del fenómeno de los UFOs, no pocas veces relaciona la aparición de los UFOs con el peligro verdadero de una invasión de la Tierra por obra de habitantes estelares, invasión que podría dar un giro inesperado y, por cierto, no deseado a nuestra problemática situación. La singular idea de que la nube posee una especie de sistema nervioso y en consecuencia una psique y la correspondiente inteligencia no representa un descubrimiento original del autor, ya que las especulaciones en favor de la creencia de que los UFOs participaron en la hipótesis de un campo eléctrico, así como la idea de que los UFOs se aprovisionan en la Tierra de algo, agua, oxígeno, pequeños seres vivos, etc., del mismo modo en que la nube se aprovisiona de energía solar. La nube redonda provoca un desencadenamiento de las marcas extremas de temperatura y una nigredo absoluta, un ennegrecimiento en el que ya pensaban los alquimistas. Descríbese así un aspecto característico de ese problema psicológico que nace cuando la luz del día, la conciencia, se confronta directamente con la noche, es decir, con el inconsciente colectivo. Oposiciones de gran intensidad chocan las unas con las otras y de ello nace una desorientación y oscurecimiento de la conciencia que puede asumir dimensiones amenazadoras como las que podemos observar en la fase inicial de una psicosis. Hoy le muestra este aspecto, es decir, la analogía con una catástrofe psíquica en el encuentro que se verifica entre el contenido psíquico de la nube y la conciencia de las dos desdichadas víctimas. Así como la mayor parte de los seres vivos de la Tierra queda aniquilada por el choque con la nube, también la psique y la vida de los dos hombres de ciencia quedan aniquiladas por el choque con el inconsciente. La redondez es, por cierto, un símbolo de totalidad, pero se presenta en general a una conciencia no preparada que no comprende la totalidad, que tiene que comprenderla mal y que por eso no la soporta, porque la percibe solo exteriormente en forma proyectada y no puede integrarla como un fenómeno subjetivo. La conciencia es víctima del mismo equívoco preñado de consecuencias de que es víctima el enfermo mental. Interpreta el evento como un hecho exterior concreto, pero no como un proceso subjetivo, simbólico, con lo cual, naturalmente, el mundo exterior cae en un desorden sin esperanzas y sufre un verdadero colapso, ya que el enfermo pierde en gran medida su relación con el mundo mismo. El autor indica la analogía con la psicosis mediante el estado delirante del profesor. Este error de principio se desliza no solo en el caso del enfermo mental, sino también en todos aquellos que consideran las especulaciones filosóficas o teosóficas como realidades objetivas y, por ejemplo, aducen el hecho de que ellos crean en los ángeles como una garantía que les permite afirmar que estos existen también objetivamente. Es significativo el hecho de que precisamente el héroe de la historia, el matemático genial, sea alcanzado por la desgracia. En efecto, ningún autor puede evitar conferir a los héroes de su historia algunos rasgos de su propia persona y revelar así que ha investido al protagonista por lo menos con un aspecto parcial de sí mismo.
Lo que ocurre al héroe le sucede simbólicamente también al autor. En este caso, naturalmente es una circunstancia desagradable, porque no significaría sino que existe el temor de que un choque con el inconsciente suponga el fin de la función más diferenciada. Es un prejuicio muy difundido, por así decirlo normal, el de creer que un examen profundo de los motivos y disposiciones inconscientes tenga inevitablemente como consecuencia una alteración fatal de la actividad de la conciencia. Pero a lo sumo puede resultar de tal examen una modificación de la actitud de la conciencia. Como en nuestra historia, todo está proyectado hacia afuera, la humanidad y sobre todo la vida orgánica de la Tierra sufren grave daño. El autor no asigna importancia especial a esta circunstancia, menciona el fenómeno, por así decirlo, como un producto accesorio, lo cual permite suponer una actitud predominantemente intelectual de la conciencia, acaso no del todo insensible a los centenares de bombas de hidrógeno que por su radioactividad podrían dañar de alguna manera su sistema nervioso. La nube se aleja así como había llegado. De sus contenidos no hemos aprendido absolutamente nada, salvo que, con referencia a un punto metafísico capital, sabe tan poco de nosotros. A pesar de todo, su inteligencia se ha manifestado demasiado elevada para el hombre, lo que hace pensar en un ser divino o de la naturaleza de los ángeles. Aquí, el gran astrónomo y el ingenuo Angelucci se dan la mano. Desde el punto de vista psicológico, el relato describe contenidos fantásticos que, por su naturaleza simbólica, demuestran que provienen del inconsciente. Cuando se realiza una confrontación de este género, suele darse por regla general un intento de integración. En nuestra historia, ese intento se expresa en la intención que tiene la nube de colocarse largamente junto al sol para nutrirse de su energía. Psicológicamente esto significaría que el inconsciente cobra fuerza y vida uniéndose al sol. El sol no pierde ninguna energía, pero sí la pierde en la tierra y la vida que se desarrolla en ella, y por lo tanto el hombre tiene que pagar el precio de esta irrupción, o mejor dicho, evasión del inconsciente, es decir, que su vida psíquica corre el peligro de verse dañada. ¿Qué significa entonces, desde el punto de vista psicológico, el choque cósmico, esto es, el choque psíquico? Evidentemente, el inconsciente oscurece la conciencia, ya que no se verifica ninguna discusión, ningún proceso dialéctico entre los contenidos de la conciencia y los contenidos del inconsciente. Para el individuo, esto significa que la nube le sustrae energías solares, es decir, que el inconsciente sobrepasa a su conciencia. Esto equivale a una catástrofe general, como la que vivimos en el nacionalsocialismo o la que vivimos todavía en la inundación comunista, en la cual un orden social arcaico amenaza la libertad humana con la tiranía y la esclavitud. El hombre responde a esta catástrofe con sus mejores armas, sea por este motivo o porque ha cambiado de idea, como parece ser el caso. La nube se retira a otras regiones. Psicológicamente esto significa que el inconsciente torna a hundirse en la lejanía de la que había surgido con una ganancia de energía. El balance no es satisfactorio. La conciencia humana y sobre todo la vida han sufrido daños incalculables a causa de un incomprensible lusus naturae, cuyo sentido escapa al hombre a causa de dimensiones cósmicas. Este último aspecto nos remite de nuevo a algo psíquico que el presente no comprende. Verdad es que el aspecto ha desaparecido para los sobrevivientes,
pero la existencia de estos continúa en un mundo devastado. La conciencia ha sufrido una pérdida de realidad de sí misma, como si la pesadilla le hubiera arrebatado y se hubiera llevado consigo algo esencial. La pérdida sufrida en este encuentro consiste en que se perdió una ocasión única, que acaso no vuelva a presentarse, esto es, la posibilidad de una confrontación con los contenidos del inconsciente. Según la narración, se consigue establecer una comunicación inteligente con la nube, pero la transmisión de los contenidos de ésta es insostenible y determina la muerte de los que se sometieron a tal experimento, y no se llega a conocer absolutamente nada de los contenidos del más allá. El encuentro con el inconsciente termina sin arrojar ningún resultado. Nuestros conocimientos no se han enriquecido, nos quedamos en el mismo punto en que estábamos ya antes de la catástrofe. Por lo demás, hemos perdido a lo menos una mitad del mundo. Los pioneros científicos, los representantes de la vanguardia, se mostraron demasiado débiles o demasiado inmaduros para recibir el mensaje del inconsciente. Solo resta ver si este triste fin es profético o se trata tan solo de una confesión subjetiva. Si se compara todo esto con la ingenuidad de Angelucci, se tendrá un valioso cuadro de la diferencia que hay entre una mentalidad inculta y una mentalidad científica y cultivada. Las dos desplazan el problema a lo concreto. Una para hacer verosímil una acción salvadora del cielo, la otra para convertir en diversión literaria una esperanza secreta, o mejor dicho, angustiosa. Las dos mentalidades, por diferentes que sean, están afectadas por el mismo factor inconsciente y se sirven de un conjunto de símbolos que en principio es el mismo para expresar la presión del inconsciente.